Good morning, Vietnam. Desde la República Argentina y para todo el mundo acaba de dar inicio a una nueva emisión de Noticiero y la salutación, como podrá ver quienes me acompañan del otro lado, provocó hasta que tire una alerta de la conexión. Así que, así, con alerta, vamos a dar inicio a una nueva jornada del Noticiero, hoy, viernes 15 de agosto. Mi nombre es Diego González y les voy a estar acompañando justamente por las próximas 2 horas junto a un equipo de especialistas, entre otras voces, la de Alejandro Nava, a quien ya veo del otro lado conectado, para hablar largo y tendido y meternos de lleno en la actualidad argentina de economía. Así que bienvenido una vez más, Ale. ¿Qué tal? Buenos días a toda la oyentada del noticiero. Una alegría verte, Diego González, con tu peinado característico. Sí, ya volvió. Peinado de día no laborable. Me parece perfecto. Bueno, la economía de a pie nos sorprende cada mes, podríamos decir. El objetivo del gobierno desde que asumió las elecciones fue el de domar a la inflación, como le gusta decir a los jóvenes libertarios. Y bueno, aparenta estar teniendo éxito, pero este éxito pareciera ser endeble o pareciera tener un equilibrio muy inestable. ¿Por qué? Porque este es el tercer mes, mejor dicho, es el segundo mes en el que el índice de inflación vuelve a superar al índice del mes anterior. ¿Sí? A pesar de eso, la inflación interanual sigue bajando. Eso es una buena noticia, eso es una noticia positiva. Es decir, la inflación anual está en torno al 34%, 36,6 para ser exactos. El mes pasado fue del 39,4%, con lo cual registra una baja, pero el índice de julio fue de 1,9 y en junio teníamos un índice de 1,6 y en mayo un índice de 1,5, con lo cual es el segundo mes que sube. Estas inestabilidades son frecuentes cuando se está tendiendo a la baja o hacia un equilibrio, pero pareciera que estuviéramos en un piso, ¿sí? Pareciera que estuviéramos acercándonos a un piso. Como vemos allí, hay distintos rubros que componen el índice de inflación. El nivel general está en 1,9, que es el promedio, que es el índice de inflación que nosotros registramos, pero después tenemos rubros que han aumentado por encima de ese promedio general y rubros que han estado por debajo de ese nivel general. Lo más destacado es el bajón en prendas de vestir y calzado, ¿sí? Registra una deflación de casi un punto porcentual. ¿Esto qué implica? Que los precios han bajado en prendas de vestir y calzado. Muy probablemente esto se deba a la apertura de las importaciones, ¿sí? Una buena noticia para los consumidores, esta baja en prendas de vestir gracias a la apertura de importaciones, pero una muy mala noticia para quienes tienen una fábrica textil en la Argentina y seguramente han tenido que reducir personal para poder mantenerse competitivos. Esto es lo que veníamos mencionando, que podía llegar a ocurrir dentro de la economía, que hubiera un viraje de aquellas marcas que producían prendas textiles, que ahora se iban a virar a la comercialización de prendas importadas. Eso es una buena noticia, reitero, para los consumidores, pero una muy mala noticia para la industria nacional. En el otro extremo tenemos recreación y cultura con un incremento del 4,8. Pero a mí me interesa, por ejemplo, el rubro siguiente, que es transportes, o el rubro comunicaciones, ¿sí? Las empresas de medicina prepaga. Allí
los incrementos han sido del 2,8 y 2,3%, muy por encima de lo que es el nivel general de precios. Y un tema que no podemos dejar de soslayar es el incremento de las jubilaciones y pensiones. En este mes de julio, las jubilaciones y pensiones registraron un incremento del 1,5. ¿Por qué registran un incremento por debajo de la inflación? Porque las jubilaciones se ajustan con 2 periodos de rezago respecto de la inflación. Entonces, hasta ahora, hasta el mes pasado, los incrementos de las jubilaciones venían siendo mayores que la inflación registrada, pero en estos últimos 2 meses se ha registrado una pérdida de poder adquisitivo. Una pérdida de poder adquisitivo porque la inflación de julio ha sido del 1,9% y el incremento en las jubilaciones del 1,5%. Si no fuera por el bono previsional extraordinario de 70.000 pesos, la inflación le estaría ganando y por mucho a las jubilaciones y pensiones. Pero les traigo algo que puede llegar a servirles para tomar cartas en el asunto o para deprimirse. Ustedes decidirán, ¿sí? You choose, como dijo Diana Mondino. Hay un calculador en red que les va a permitir conocer cuál ha sido el deterioro del poder adquisitivo o, si lo quieren ver por el lado positivo, qué tendrían que haber hecho para no perder dinero, ¿sí? Este calculador que está en línea, después les vamos a pasar, lo vamos a dejar en la página de Noticero, del punto cero. Como les decía, lo primero que les voy a preguntar es en qué zona del país ustedes habitan y cuál es el monto que ustedes desean ajustar. Por ejemplo, yo puse la jubilación del mes de junio, ¿sí? Y la comparé desde el mes de junio inclusive hasta el mes de julio para conocer realmente cuál había sido el deterioro de la jubilación. Y esto me registró que los 304.724 pesos de jubilación de junio, para mantenerse en el mes de julio, tendrían que haber recibido un incremento de 316.608 pesos. Ustedes ven, hay al menos 5.000 pesos, ¿sí? De diferencia entre un monto y el otro. Estamos lavando la ropa, quiero que lo sepan, por eso por ahí hay un sonido, que está disturbando. Pero les decía, el incremento entonces de la jubilación de 309.000 pesos que ha brindado el gobierno está muy lejos de los 316.600 pesos que tendría que haber sido ese incremento. Creo que es público y notorio que la inflación sigue siendo un problema. Quizá ahora los guarismos no son todo lo grande que eran el año pasado, ¿sí? Pero el problema es que los ingresos de las personas no aumentan por encima del índice de inflación y esto hace que la torta se mantenga en las mismas dimensiones, pero haya menos porciones para repartir, porque los comensales aumentan. Ale, hay algo que tiene relación directa con todo esto, que es, por ejemplo, cuando cae el precio de prendas de vestir y calzado de ese rubro del sector, tiene que ver también con la escasa compra y eso desprende en crisis en los comercios, en la caída del poder adquisitivo, o sea que también esa inflación en nuestro país, por lo menos en el mes a mes, tiene relación también con los ingresos, con la tasa de empleo, con un montón de factores que a veces
acompañaban, en algún momento lo hemos conversado en el Noti, incluso con vos, que los aumentos de precios iban acompañados muchas veces de el creciente poder adquisitivo, la creciente compra y el consumo. Sí, seguramente el gobierno está apostando con las medidas que está tomando a que la economía argentina, y esto lo hemos mencionado desde diciembre del 2023, a que la economía argentina esté en un parate, en una recesión muy fuerte, en donde lo que va a haber es una baja del consumo muy grande y un fuerte crecimiento del desempleo. Esas medidas son las que el gobierno está tomando. Mejor dicho, todas las medidas que el gobierno está tomando tienden a ese escenario. Una baja inflación, un alto desempleo, pero también una caída muy fuerte del consumo. El efecto de la caída de los precios en prendas textiles también está muy relacionado no solamente con la apertura de la importación, sino también con la caída del consumo, pero esta caída del consumo es aún más grave porque se debe a que menos personas reciben ingresos como para comprar. O sea, no es solamente la pérdida del poder adquisitivo del ingreso de las personas, sino directamente que algunas personas han dejado de percibir ingresos. Eso es aún más grave porque esas personas comienzan a engrosar la larga lista de desempleados que buscan empleo y que no lo consiguen y que en la economía no son productivos. Bien. Veremos cómo el gobierno enfrenta estos desafíos. Según nuestro presidente, las personas deciden. Nadie se va a morir de hambre. No teman, algo van a hacer. Si no, estarían todos tirados en la calle, revolcándose de dolor en el estómago. Pero seguramente esto va a impactar en los agentes económicos y alguna medida van a tener que tomar porque no es sostenible en el tiempo. Bien, Ale, te robo un minuto más para consultarte acerca de las últimas novedades en relación al sistema bancario, este aviso que el gobierno impuso sobre los bancos. Algunos lo tildan de pseudo corralito, o esa palabra mejor no mencionarla porque remite a otras cosas, bonos, y por otro lado también justamente en esto, y supongo que está relacionado directamente el aumento de las tasas de interés por un lado y el interés justamente para tener las reservas en distintas billeteras digitales, los plazos fijos como se dispararon también en los últimos días. Sí, esto está todo en línea con la vocación del gobierno de bajar la inflación. Entre una crecida del consumo que te va a disparar la inflación y una recesión económica que va a tirar el índice de inflación hacia abajo, el gobierno ha decidido optar por esta segunda opción. ¿Por qué? Porque cumple de esta forma con su contrato electoral, que es bajar la inflación. Está bien, nosotros podríamos pensar a qué costos, pero no es lo que hoy el gobierno tiene en mente. El gobierno tiene en mente cumplir con el objetivo de la baja de inflación. La suba de la tasa de interés y estas restricciones en cuanto a la circulación del dinero tienen que ver justamente con hacer bajar el consumo a nivel general, a nivel agregado, bajar la inversión, bajar la actividad económica y por ende obligar a los comercios a bajar los precios. También, como decíamos, va a haber muchos despidos. Yo avisoro un futuro, un fin de año con una alta tasa de desempleo y con una muy fuerte recesión y contracción de la economía, que es a lo que está apostando el gobierno para contener el índice de inflación. Vemos que está teniendo escaso éxito, pero está logrando mantener al menos el índice interanual de inflación a la baja. Bien, Ale, siempre muy completo toda tu información, lo que compartís semana a semana, así que estaremos hablando en lo sucesivo por novedades y espero que alguna vez sean buenas. Seguramente, Diego González, serán buenas porque Boca no puede perder eternamente y Sarmiento de Junín siempre es de primera.
Muy bien. Hasta ahora todas verdades son las que decís, así que nos volveremos a encontrar seguramente en 7 días, Ale, Nos para, volvemos a ver. para más Saludo economía del enorme. tiempo. Abrazo Saludo grande. enorme. Abrazo grande. Alejandro Nava con esos libros muy reales, nada de fondo de pantalla. ¿Eh? Oh. No, mira. Es más, si te dijera agarra uno y léenos algo, seguramente podrías. Seguramente. Muy bien, nosotros nos vamos al primero de los cortes de esta jornada para dar paso a lo que resta. Hay más especialistas, más voces en este noticiero, así que se quedan con un poquito de música, vayan a renovar el mate, a ir al baño, lo que sea, que esta mañana es larga y este feriado nosotros en el noticiero les estamos acompañando. Ya volvemos.